Yo soy Marcela González Veloz, de Oficio Taller de Arquitectura. Soy alguien que ama estar en la naturaleza y creo que son los momentos en donde más consciente estoy de la luz. Desde hace mucho tiempo soy muy madrugadora, o sea, mis ojos se abren a las 4:30, 5 de la mañana. Entonces me encanta ese momento de transición de la penumbra a aparecer la luz. Y cuando eso sucede en contextos que son muy naturales, todavía se vuelve mucho más mágico. Vas sintiendo un cambio de atmósfera y creo que es esa cuestión de luz difusa, de indirecta, donde no entiendes bien las siluetas, no están claros los colores, sino todo tiene como una misma gama. Entonces creo que esa conciencia de esos momentos que a la vez para mí siempre son muy únicos. Soy amante de los amaneceres. Antes era una fascinada por los atardeceres, pero he encontrado más magia en el amanecer, como que me dura más ese despertar de la vida, que también como va conjunto con este cambio de luz. Van cambiando intensidades y van cambiando protagonistas. Entonces creo que viene más mi conciencia de ahí y de cómo me impactan esos momentos, a luego también cómo eso puedo reflejarlo dentro de mis proyectos o la arquitectura. Para mí todo es atmósferas, todo tiene que ver con memorias, entonces relacionaba mucho momentos claves de mi vida que de nuevo volvían a atardeceres, amaneceres, penumbras. Aparte soy introvertida, no soy tan social, soy más retraída, entonces me encantan como esos momentos de contemplación. Que después decía, ¿cómo es posible traducir esto a lo que estoy haciendo, en lo que estoy trabajando? Y me empecé a enamorar de eso, de pensar en las transiciones, en las sombras, me encanta la luz indirecta. Entonces como que fue un proceso de empezar a experimentar, pero creo que me hice mucho más consciente en la arquitectura ya cuando estaba ejecutando proyectos, más que desde que estaba diseñando, no, como entender ya, ver los materiales en el sitio, tener una comprensión de la relación que hay también con el color y la luz, o sea, de cómo puede cambiar una sombra, un reflejo con el tipo de color o con el tipo de material. Entonces creo que fue mucho más cuando ya estaba aplicando, o sea, materializando proyectos. No, sinceramente no. O sea, trabajo mucho a cómo yo voy sintiendo los espacios, a lo que voy sintiendo, como que soy muy consciente del espacio. No sé si mis clientes opinan lo mismo, tal vez viven en las penumbras, pero no he tenido la oportunidad de trabajar con un especialista. Es un tópico que me interesa, entonces he visto cursos, he tomado cursos y me gusta explorar sobre el tema, pero nunca he tenido ese acercamiento hasta ahora. Seguramente sí, o sea, pero yo para algo soy malísima con los números, o sea, como arquitecta todo lo tengo que ver como con cómo siento los espacios, más que si me hablas de lúmenes o me hablas y para mí es lo mismo, o sea, prefiero es como sentir nuestro espacio se siente mucho más agradable con esta gama de luz, con esta intensidad, con estas dos fuentes de luz que con una. Soy mucho de a cómo se va sintiendo y todo el tiempo soy muy consciente. Cada vez que estoy en un espacio es de me siento cómodo por esto y empiezo a notarlo. Es más intuitivo, mucho más intuición y es más como esa experiencia. Entonces después notar esas cosas y si leo algo al respecto, pero de nuevo es más como a través de cómo se sienten o cómo veo un espacio más que información técnica. Lo técnico para mí luego hace que se me crucen los cables. Y no es un lugar, fue un momento. Estuvimos acampando cerca de Yellowstone. Me salí a caminar en la madrugada de nuevo y estaba un río. Entonces me tocó el momento, nunca había visto un dorado tan dorado, o sea, aparte era la transición al otoño y era la primera vez que fui consciente de ese cambio de luz de verano-otoño, o sea, como que nunca lo había visto tan claro. Fue un baño tan mágico, o sea, empezar a cómo salía detrás porque se veía una gran cantidad de árboles detrás, entonces empezaba a subir la luz, pero así una intensidad de dorado, que empezó a todo, transformarse el agua, los patos, el cielo, en una cosa, o sea, sigo sin superar ese momento que para mí significó mucho, o sea, me hizo consciente también de ese cambio de la luz de otoño. Y fue una experiencia muy, muy única, o sea, a partir de ahí como que dije,
quiero estos baños dorados en los proyectos, cómo puedo hacerlo parte, cómo puede transformar, y empezaba a fijarme en cómo cambiaba el tono del azul, el tono del negro, el tono del café con respecto a eso, y luego cómo se integraban entre ellos. Fue súper mágico, y no era un momento que estaba esperando aprender algo, yo me salí a respirar y fue muy, muy impactante para mí. Creo que otro momento pudo haber sido cuando fui a la Bruder Klaus de Zumthor. Llegué y estaba súper nublado, lloviendo. Creí que ya habían cerrado, iba corriendo porque habían dicho a cierta hora se cierra la puerta. Entré y era una penumbra tan impresionante que nada más escuchaba, o sea, por la lluvia, cómo iban cayendo las gotas. Me hizo consciente también de esta ausencia de luz, o sea, de cómo te hace activar otros sentidos. Y me encanta también esa exploración de cómo hacer estas transiciones de momentos en donde otros sentidos están más alerta y luego la vista vuelve a ser protagonista. Entonces, creo que ese tipo de momentos han sido de gran influencia para lo que busco transmitir cuando estoy habitando o diseñando un espacio. De nuevo, creo que de lugares, otra vez, explorando el rainforest, que está en la parte norte de Washington State. Para empezar, es el lugar más silencioso que he estado. O sea, tenías esa sensación de sentirte en una iglesia, en una biblioteca, donde es demasiado el silencio y cualquier ruido puede incomodar, pero en la naturaleza. Y se supone que es el único lugar en donde no pasan aviones, no hay ningún sonido externo, y es tan verde, tan denso, son una cantidad de helechos, árboles gigantes que hacen que todo sea como un colchón acústico. Entonces te haces, a la hora de que no hay sonido, te haces de nuevo consciente de otras cosas. Entonces me acuerdo de ir caminando y sentir cómo se iban filtrando la luz, porque digo, es un bosque muy, muy denso, y tuvimos la oportunidad es el rainforest, o sea, como el 90% de los días hay lluvia, y ese día había sol. Entonces era como una sensación muy mágica de entre esto, cómo iban cayendo los destellos de luz, cómo se reflejaban entre los bultos de lechos y así. Fue un momento muy único también de percatar, porque es tan filtrado que parecía lluvia de luz entre el bosque. Entonces era un juego de claroscuros muy, muy, muy impresionante. Híjole, es que de verdad son puros espacios. Creo que yo podría vivir en la naturaleza, y creo que cada vez soy más ermitaña por lo mismo, porque son los lugares que más me inspiran. O sea, inmediatamente también pensé en el cenote, pero ya no voy a profundizar en ese. No sé, fíjate, de nuevo, como tratando de acordarme de momentos muy específicos en arquitectura. Cuando fui a Ronchamp de Le Corbusier, fue un día que estaba súper nevado. Entonces era muy bonito porque veías blanco, 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 y la veías blanquita sobresaliendo de... Y fue un momento en donde entrar era tan frío, pues el concreto, nada térmico, o sea que respirabas y esta sensación de vaho, pero en las ventanitas entraban como estos destellos de color, luz, entre lo frío. Fue un momento también muy único de darte cuenta de cómo la experiencia, a pesar de hacía mucho frío, el juego de estas pequeñas entradas de luz hacía que fue un momento muy único. O sea, creo que lo hizo todavía más impresionante el hecho de que era todo blanco. O sea, entonces sobresalían los destellos. Ya, a ver, va Bruder, va mi amanecer. Ya, no, perdón, el mío no. No, pues, o sea, creo que el otro momento fue ausencia de luz por completo, y que fue justo lo que hizo transición en cómo trabajamos la arquitectura. Y fue un restaurante en Ecuador que era completamente a oscuras, completamente. Entonces, esa ausencia de luz, esa ausencia de forma, me hizo percatarme de qué tan importante es pensar en el resto de los sentidos. Entonces creo que ese momento de estar consciente de no puedo ver nada, no sé qué tan grande es este espacio, no sé cuántas, escuchaba voces alrededor, no tengo idea de cómo era la mesa, pero me hizo mucho más consciente de otras cosas,
Y de nuevo, ahí fue cuando en la oficina empezamos a transicionar a ver la arquitectura con otros sentidos aparte de la vista. Entonces creo que ese juego constante de hacerte conciencia de la presencia y las penumbras y la luz es como ese vaivén con el que me gusta trabajar, pero sobre todo en una cuestión mucho más emocional y más de memoria y más de experiencia. Oficio Taller en Instagram, tal cual. La página es oficiotaller.com. Son las únicas 2 redes que tenemos.